Mm. Em, Vamos a leer un trozo de el primer tomo de Testimonios para la Iglesia. Em, Está en el cuarto testimonio y es un mensaje que está presentado originalmente a los jóvenes, pero la verdad es que yo les quiero pedir que no se dejen llevar por el prejuicio aquellos que no se consideren jóvenes, para que no se pierdan esta preciosa joya. La verdad es que tal como está pasando en nuestra sociedad, de que la adolescencia se alarga en muchos casos hasta más allá de los 40 años, así también la juventud espiritual se está alargando y cada vez son menos los que llegan a la adultez espiritual. Si presentamos la adultez como algo de mayor madurez, ¿no es cierto? Así es que considerémonos por un momento todos jóvenes, aunque ya no lo seamos, de edad, pero considerémonos jóvenes en el Evangelio con humildad y recibamos este mensaje, hermanos. No lo voy a leer todo, es bastante larguito, así que voy a leer solo la parte final, que creo que contiene el centro de este mensaje, y creo que se encuentra aquí también el centro del Evangelio. Dice entonces, en la página 149, según esta paginación, en el párrafo 2 del primer tomo de Testimonios para la Iglesia. Dice, vi que es privilegio. Ah, perdón, no he compartido la pantalla todavía. A ver. ¿O sí? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿La están viendo? Sí, 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 hermano. hermano, sí se ve. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces dice, vi que es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del Espíritu de Dios. Lo leo de nuevo. Lo leo de nuevo. Dice, vi que es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del Espíritu de Dios. ¿Saben por qué lo quise leer de nuevo, hermanos? Porque hay un discurso que se ha esparcido por todo el adventismo, y yo lo oí desde que era pequeñito, y es el discurso de que las emociones no tienen nada que ver con la verdadera religión. Y déjenme decirles que personalmente creo que eso es totalmente falso, porque lo único que dice la pluma inspirada es que nosotros no debemos dejarnos conducir por las emociones. Debemos avanzar y caminar por principios. Eso es lo que nos dice el Señor. Es decir, en cuanto de nosotros dependa, debemos tomar decisiones y creer y avanzar por fe, no por emociones, no por sentimientos. Y eso es verdad, eso es real, pero eso no quiere decir que las emociones no tienen importancia en la vida cristiana. Es más, un cuidadoso estudio
de lo que es verdaderamente el carácter, nos va a mostrar que el carácter se mueve fundamentalmente por emociones. La pluma inspirada nos dice también que el carácter está hecho, está compuesto de experiencias, sentimientos y pensamientos. De hecho, se nos dice también que la música es una de las cosas que más poderosamente influyen en nuestro espíritu. Y como estudiante de la música, les puedo decir que la música se puede definir como el lenguaje de los sentimientos. Así es que, hermanos, no menospreciemos las emociones y los sentimientos. Y aquí la pluma inspirada nos dice que es privilegio de todo cristiano gozar de las profundas emociones del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué se entiende por emociones? Para que lo leamos y lo entendamos bien. Las emociones, hermanos, son afectos, son impulsos que dirigen nuestro ser hacia un objetivo, le dan fuerza y poder a los movimientos. No es lo mismo agarrar un libro y leerlo sin ganas que leerlo con ganas. ¿Sí o no? Yo les puedo dar testimonio de eso, hermanos. Me pasé 12 años de mi vida cuando era niño estudiando matemáticas y nunca fui muy brillante. En 6 meses más tarde, agarré un libro y aprendí más que todo lo que había aprendido durante los 12 años de mi enseñanza básica y media. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que cuando lo hice en la enseñanza básica y media, no tenía ganas, no tenía motivaciones, no habían afectos impulsándome. Pero cuando lo hice más tarde, en esos 6 meses, verdaderamente estaba motivado, tenía necesidad y lo hice por decisión propia. ¿Hay diferencia entonces entre vivir una vida con los afectos correctos o no? Claro que hay diferencia. La diferencia es abismal. La diferencia es tan grande que puede marcar el éxito o la derrota por el solo hecho de que estén los afectos correctos. Entonces, no pensemos, no abriguemos la idea de que las emociones y los afectos y los sentimientos no tienen nada que ver en la vida cristiana. Eso es falso. Lo que debemos hacer es avanzar por fe y por principio, cuando nuestros sentimientos y afectos sean los equivocados o cuando no estén y sepamos lo que es correcto, debemos avanzar por fe. Pero eso no quiere decir que no debamos esperar o pedir al Señor las emociones y los afectos correctos y verdaderos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Teniendo claro esto, entonces, vamos a seguir. Dice, una paz dulce y celestial invadirá la mente y os deleitaréis en meditar en Dios
y en el cielo. Y os deleitaréis, perdón, en meditar en Dios y en el cielo. Os regocijarán las gloriosas promesas de su palabra. Pero sabed primero que habéis iniciado la carrera cristiana. Sabed que habéis dado los primeros pasos en el camino de la vida eterna. No os engañéis. Sé que muchos de vosotros no sabéis lo que es la religión. Hermanos, anoche tuve una conversación con alguien que tiene profundos problemas, muy difíciles de sobrellevar. Y mientras hablaba con esa persona me di cuenta de que esa persona no conoce a Jesús, a pesar de que toda su vida le han hablado de Jesús. Personas, hermanos, que han estado por muchos años en la iglesia, que se conocen las doctrinas al revés y al derecho, que pueden dar clases, que pueden ser maestros en la doctrina y que sin embargo no conocen a Jesús. Es la condición de la mayoría de nosotros, hermanos. Hemos dado nada más que los primeros pasos en el camino de la vida eterna. Dice, no os engañéis, sé que muchos de vosotros no sabéis lo que es la religión. Habéis sentido cierta excitación, cierta emoción, pero nunca habéis conocido la enormidad del pecado. Nunca habéis sentido que estabais perdidos, ni os habéis apartado de vuestros malos caminos con amargo pesar. Nunca habéis muerto al mundo. ¿Saben? Estas palabras se explican muy bien sabiendo que ella le está escribiendo a los jóvenes. Pero hermanos, es doloroso tener que reconocer que hoy día hay personas de 60 años y más que todavía están en esos primeros pasos. Nunca habéis sentido que estabais perdidos, ni os habéis apartado de vuestros malos caminos con amargo pesar. Nunca habéis muerto al mundo. Amáis todavía sus placeres, os deleita conversar de asuntos mundanales, pero cuando se introduce la verdad de Dios no tenéis nada que decir. ¿Por qué calláis así? ¿Por qué habláis tanto de cosas mundanales y guardáis silencio sobre el tema que más os concierne, un tema que debiera embargar toda vuestra alma? La verdad de Dios no mora en vosotros. Vi que muchos hacen una admirable profesión de fe, mientras que su interior está corrompido. Hermanos, lo leo de nuevo. Vi que muchos hacen una admirable profesión de fe, mientras que su interior está corrompido. Y hermanos, antes de seguir, quisiera hacerles una invitación, porque es típico que esto sucede. Satanás viene y empieza a meternos en la cabeza el pensamiento de que este mensaje es para esa persona. Ah, esto lo debería escuchar ella o él. No le permitamos a Satanás meternos esas mentiras. Este mensaje es para usted y para mí que estamos escuchando. Vi que muchos hacen una admirable profesión de fe, mientras que su interior está corrompido. No os engañéis los que profesáis así la religión con corazón falso. Dios mira al corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Qué claro, hermanos, qué claro. ¿De qué abunda la conversación de nuestra boca? ¿De qué abunda? La Biblia nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras del Señor Jesús. Vi que el mundo está en el corazón de los tales, pero no la religión de Jesús. Si los que profesan ser cristianos aman más a Jesús que al mundo,
se deleitarán al hablar de él como de su mejor amigo, en quien concentran los más caros afectos. Él acudió en su auxilio cuando ellos se sintieron perdidos y a punto de perecer, cuando estaban cansados y agobiados por el pecado, se volvieron hacia él. Él quitó su carga de la culpabilidad del pecado, quitó su pesar y aflicción y desvió toda corriente de sus afectos. Aborrecen ahora las cosas que una vez amaron y aman las cosas que aborrecían. ¿Saben, hermanos? Lo triste es que muchas personas hoy en día no tienen esa experiencia. No saben de lo que estamos hablando. Se leen estas palabras y se escuchan sonidos de pajaritos en la mente porque no se conoce esta experiencia. Si usted no tiene esta experiencia, si usted no ha pasado por esta experiencia, hermano, hermana, es urgente que usted vaya a Jesús y le pida esta experiencia. Dice, lo voy a leer de nuevo, esta experiencia. Si los que profesan ser cristianos aman más a Jesús que al mundo, se deleitarán en hablar de él como de su mejor amigo, en quien concentran los más caros afectos. Él acudió en su auxilio cuando ellos se sintieron perdidos y a punto de perecer. ¿Ha pasado usted por esa experiencia? ¿Ha acudido Jesús en su auxilio cuando usted estaba perdido y a punto de perecer? Cuando estaban cansados y agobiados por el pecado, se volvieron hacia Él. Él quitó su carga de la culpabilidad del pecado, quitó su pesar y aflicción y desvió toda corriente de sus afectos. Otra vez nos habla de los afectos. Aborrecen ahora las cosas que una vez amaron y aman las cosas que aborrecían. Hermano, hermana, ¿se deleita usted de hablar de Jesús? ¿O a usted le salen las palabras entrenadas, el modo automático religioso, que empieza a hablar con alguien y cuando sale Jesús al tema, usted automáticamente prende el switch y comienza a lanzarle la verborrea de palabras religiosas para demostrarle al otro que usted también lo conoce y que el otro no ose en tratar de enseñarle a usted porque usted tiene mucho más experiencia como cristiano y usted sabe quién es Jesús. ¿Cuál es su condición? Cuando alguien le habla de Jesús y le habla sinceramente, cosas que usted ya sabe, que las ha escuchado 1000 veces, ¿cuál es su actitud? ¿Quiere callar al otro o se deleita en escuchar las cosas de Jesús, sencillas y simples, que usted ya sabe y ya conoce, pero como a usted le gusta tanto pensar en Jesús, le escucha amigable y gentilmente? ¿Cuál es su condición? ¿Se ha realizado este gran cambio en nosotros? No os engañéis. Por mi parte, no tomaría el nombre de Cristo sin darle todo mi corazón, mis afectos indivisos. Debemos sentir la más profunda gratitud por el hecho de que Jesús acepta esta ofrenda. Él lo exige todo. Cuando somos inducidos a ceder a sus requerimientos y a renunciar a todo, solo entonces y no antes nos circuye con sus brazos de misericordia. Pero ¿qué damos cuando se lo damos todo? Un alma contaminada de pecado para que Jesús la purifique, la limpie por su misericordia y la salve de la muerte por su amor sin par. Y sin embargo vi que algunos piensan que es demasiado difícil entregarlo todo. Me avergüenzo oír hablar de esto, me avergüenza escribirlo. Hermanos, ¿saben por qué la hermana White se avergüenza? ¿Y saben por qué nosotros no nos avergonzamos?
porque nosotros no hemos conocido a Jesús como ella lo conoció. Por eso simplemente. Ella le vio el rostro, ella habló con él, ella dedicó su vida a caminar con Jesús. Ella fue transformada. Por eso sentía vergüenza. La vergüenza es un sentimiento. Ojo con eso. Si nosotros no sentimos vergüenza, es porque simplemente no hemos vivido esta experiencia, no sabemos lo que es eso. Nadie se avergüenza de lo que no sabe. ¿Habláis de abnegación? Y antes de seguir, hermanos, no faltan, no faltan las personas que actúan como si esto fuera así. Uy, sí, 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 no, sí. Uy, pero ¿cómo podemos ser así con el Señor? Si el Señor ha dado tanto por nosotros. Uy, pero ¿cómo puede ser? Pero están actuando. Es toda una actuación. Son actores de Hollywood. Se han entrenado tanto en las películas y en el cine que ya son expertos en actuar y en expresar sentimientos sin sentirlos. Sigamos adelante. ¿Habláis de abnegación? ¿Qué dio Cristo por nosotros? Cuando os parece que, perdón, cuando os parece duro que Cristo lo requiera todo, id al Calvario. Llorad por haber pensado así. Contemplad las manos y los pies de nuestro libertador desgarrados por los crueles clavos, a fin de que fuésemos lavados del pecado con su propia sangre. Hermano, hermana, yo le pregunto, ¿usted ha ido a la cruz del Calvario y ha llorado ante Jesús? Pero no me refiero a que usted vaya y se apriete la guata y empiece y apriete los ojos así para que le salgan lágrimas de cocodrilo. No, no, yo me refiero a la experiencia de caer de rodillas ante el Señor, de contemplarle en la cruz, de reconocer que yo fui el culpable de su sufrimiento y de ver su amor dispuesto a sufrir por mí para ganarse mi corazón y lavar todos mis pecados. ¿Ha tenido usted esa experiencia? ¿Ha tenido usted la experiencia de sentirse miserable ante Jesús? No por las consecuencias que le vienen, no porque está sufriendo porque usted fue un canalla, no, sino porque por su pecado, ese ser precioso que tanto le ama, tuvo que sufrir lo que sufrió por usted. ¿Ha tenido usted la experiencia de tener que aceptar el sacrificio de Cristo solamente porque Él así lo quiere, cuando en realidad a usted le dan ganas de pagar sus propios pecados y sufrir la pena de sus propios pecados? Cuando usted reconoce que es justo que sobre usted venga el castigo y sin embargo porque Jesús le ama tanto, usted acepta finalmente que Él
haya muerto por usted. A eso se refiere. No se refiere a una actuación. Sigue diciendo, los que sienten el amor compelente de Dios no preguntan cuán poco pueden dar a fin de obtener la recompensa celestial. Fíjense, los que sienten. No está diciendo aquí que el amor es un sentimiento. Lo que está diciendo es que el amor se siente también. Hay un afecto allí en su corazón que a usted lo compele, que a usted le impulsa. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Los que sienten el amor compelente de Dios no preguntan cuán poco pueden dar a fin de obtener la recompensa celestial. No preguntan cuál es la norma más baja, sino que buscan una perfecta conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ferviente deseo entregan todo y manifiestan un celo proporcional al valor del objeto que buscan. ¿Cuál es ese objetivo? La inmortalidad, la vida eterna. Hermanos, si usted a veces se siente compelido, obligado, y pensando bien, escudriñando su corazón, se da cuenta de que lo que a usted lo impulsa en realidad no es el amor compelente de Dios, sino que es el miedo al castigo y a las consecuencias de sus pecados. Sepa, hermano y hermana, que para Dios es abominable una obediencia tal. Así como para usted y para mí sería abominable que nuestros hijos nos obedezcan solamente porque tienen miedo de que los castiguemos. ¿Necesitamos ir a Jesús? ¿Necesitamos cambiar de afectos? ¿Necesitamos sentir otras cosas? Sigue diciendo, amigos jóvenes, muchos de vosotros estáis lamentablemente engañados. Os habéis satisfecho con algo que es menos que la religión pura e inmaculada. Hermanos, este mensaje es para nosotros. Dice, quiero despertaros. Los ángeles de Dios procuran despertaros. Ojalá que las verdades importantes de la palabra de Dios os hagan apreciar el peligro que os acecha y os induzcan a realizar un examen cabal de vosotros mismos. Vuestros corazones son todavía carnales, no están sujetos a la ley de Dios, ni pueden estarlo. Estos corazones carnales deben ser cambiados y veréis entonces tanta belleza en la santidad que la anhelaréis. Hermanos, ¿es el anhelo un sentimiento, sí o no? Y veréis entonces tanta belleza en la santidad que la anhelaréis como el ciervo anhela las corrientes de las aguas. ¿Ha deseado usted la santidad? ¿Ha tenido sed de eso? Amaréis a Dios y su ley, y el yugo de Cristo os resultará fácil y ligera su carga. Aunque sufráis pruebas, si las soportáis, ellas no harán más que embellecer el camino. La herencia inmortal es para el cristiano que se niegue a sí mismo, pero que se niegue por amor, no por miedo, ni por apariencias, ni por hipocresía. Vi que el cristiano no debe dar demasiado valor a los sentimientos de felicidad ni depender demasiado de ellos. ¿Se fijan? No es que se esté contradiciendo la hermana White. No es que se esté contradiciendo. Ella está diciendo que no debemos darle demasiado valor a los sentimientos de felicidad ni depender demasiado de ellos. Es decir, si no nos sentimos cómodos, si no nos sentimos felices
por tomar decisiones para Cristo, no importa, hermanos. Avancemos por fe, avancemos por principio, pero debemos buscar una experiencia en la cual el Espíritu de Dios produzca en nosotros anhelos verdaderos, verdaderos afectos. Nuestro corazón debe ser cambiado. No podemos pretender llegar al cielo con un corazón que nunca jamás se sintió inclinado a Dios. Dice que estos sentimientos no son siempre verdaderos guías. Claro, no deben ser nuestros guías. No debemos tomar decisiones basadas en los sentimientos. Dice, cada cristiano debe procurar servir a Dios por principio y no ser regido por los sentimientos. Al hacer esto, se ejercerá la fe y ella aumentará. Me fue mostrado que si el cristiano vive en forma humilde y abnegada, tendrá como resultado paz y gozo en el Señor. Ajá, ¿vienen los sentimientos entonces? Claro que sí, claro que sí. La paz y el gozo vienen, pero claro que vienen. Pero la mayor felicidad que se experimentará provendrá de beneficiar a otros, hacer felices a los demás. Tal felicidad será duradera. Hermanos, ¿se dan cuenta que la hermana White no está diciendo que debemos dejar a un lado la felicidad? No. Al principio dice, vi que el cristiano no debe dar demasiado valor a los sentimientos de felicidad, pero al final dice, pero la mayor felicidad que se experimentará provendrá de beneficiar a otros, hacer felices a los demás. Tal felicidad será duradera. Ajá, ¿tiene que estar presente entonces? Claro que tiene que estar presente. ¿No debemos guiarnos por los sentimientos cuando buscamos a Cristo? No, no debemos guiarnos, pero tienen que venir. Finalmente, como resultado, van a venir. Son un fruto, igual que las obras, igual que las obras. Muchos de los jóvenes no tienen principios fijos para servir a Dios. No ejercen la fe, se hunden bajo cada nube, no tienen poder de resistencia ni creen en la gracia. Parecería que guardaran los mandamientos de Dios. Elevan de vez en cuando una oración formal y se llaman cristianos. Sus padres ansían mucho verlos aceptar cualquier cosa que parezca ventajosa, pero no trabajan con ellos ni les enseñan que la mente carnal debe morir. Los animan a adelantarse y desempeñar un papel, pero no los inducen a escudriñar diligentemente su corazón, a examinarse y calcular el costo de lo que significa ser cristiano. El resultado es que los jóvenes profesan ser cristianos sin probar suficientemente sus motivos. Hermanos, estamos llenos de esos jóvenes, llenos. No, hay que llevarlo a la iglesia. No, hay que meterlo a los conquistadores. No, es que tiene que ir a la escuela sabática. ¿Y qué te enseñó la tía hoy día? Ah, ok, muy bien, ok. ¿Y cumpliste con eso? Sí, sí, ok, ya está todo bien, ok. Metámoslo al colegio adventista para que todo el día le enseñen de los caminos del Señor. Hermanos, saben, hermanos, estos días tuve que caer de rodillas llorando ante el Señor, porque escuché el mensaje de una profesora que hablaba sobre la verdadera educación. Y ella decía que el plan celestial para la educación es la comunión con los hijos. La comunión, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos comunión con nuestros hijos? Era el plan, hermanos, era el plan de Dios que, que su espíritu habitara en los seres humanos a través de la comunión con Él.
de la íntima relación con Él. Así quería Dios educarnos a nosotros. Por eso es que Dios le encargó a los padres la educación de sus hijos. Pero ¿qué es lo que hemos hecho en la mayoría de los casos? Bueno, yo doy gracias al Señor porque yo no lo he hecho, pero no lo digo con orgullo, porque también he cometido muchos errores, por eso caí llorando. Pero la mayoría agarran a sus hijos y se deshacen de ellos lo antes posible, para que pueda yo trabajar más, para que pueda yo tener más tiempo libre, para que me dejen tranquilo o tranquila, para poder whatsappear todo lo que yo quiera, para poder hacer las cosas de la casa tranquilo, tranquila, o para trabajar y que no me esté molestando el niñito o la niñita todo el día y que vaya a molestar allá al colegio, a sus compañeros que los moleste y a los profesores que para eso se les paga. Hermanos, ¿cómo van a aprender esos niños a tener comunión con Dios si sus padres nunca les enseñaron a tener comunión con ellos? Dice el testigo fiel, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Satanás acepta que seáis cristianos de nombre. Miren qué interesante, Satanás lo acepta. Denme un momento, hermanos. Satanás acepta que seáis cristianos de nombre, porque así resultáis más conveniente para sus fines. Si tenéis una forma de piedad y no la verdadera, puede usaros como señuelo para atraer a otros al mismo estado de autoengaño. Hermanos, le somos útiles a Satanás, le somos muy útiles cuando vivimos un cristianismo falso. Algunas pobres almas os mirarán a vosotros en vez de recurrir a la norma de la Biblia y no se elevarán más alto. Serán tan buenos como vosotros y se quedarán satisfechos. Y lo más lamentable es que algunos están satisfechos de que otros los imiten en su hipocresía. Dice, a los jóvenes se los insta a menudo a cumplir con su deber, a hablar u orar en las reuniones. Sí, mijito, tiene que participar. No, tiene que participar. Prepare una parte especial. Qué bonito, mi hijo va a cantar. Se los insta a que mueran al orgullo. Se les insta a cada paso. Una religión tal no vale nada. Si cambia el corazón carnal, no habrá tal obra rutinaria. ¿Por qué está diciendo eso? Lo que está diciendo la hermana White, hermanos, es que los jóvenes no deberían, no se les debería instar. Si verdaderamente ellos conocieran a Jesús, o usted o yo, si verdaderamente conocemos a Jesús, no va a tener que hacerse una invitación para nosotros. Vamos a ir solitos. Dice, si cambia el corazón carnal, no habrá tal obra rutinaria, ni personas de corazón frío que profesan servir a Dios. Todo el amor al vestido y a las apariencias habrá desaparecido. El tiempo que pasáis delante del espejo arreglando vuestro cabello para que agrade al ojo será dedicado a la oración y al escudriñamiento del corazón. En el corazón santificado no habrá cabida para el atavío exterior, sino una búsqueda ferviente y ansiosa del adorno interior, las gracias cristianas y los frutos del Espíritu de Dios. Hermanos, cuando tenemos que andar diciéndole a los demás que las joyas son malas
y que pintarse y que jugar a esto o aquello o que comer esto o lo otro. Claro, cuando hay ignorancia y cuando la persona no tiene idea de nada, entonces es necesario presentar la ley del Señor ante esas personas. Pero cuando las personas ya saben lo que Dios quiere y hay que andarles diciendo, hermanos, no sirve de nada. Si Jesús no está en el corazón, olvídese, olvídese. Lo único que va a lograr usted con sacarle la pintura de los labios a una mujer que no tiene a Cristo en el corazón es que esa mujer a usted lo odie, lo aborrezca. Lo único que usted saca con sacarle a un hombre el amor por la ostentación o por los juegos o por las vanidades. Si Cristo no está en el corazón de ese hombre, es que ese hombre lo aborrezca a usted, lo odie. Y a lo mejor, en el mejor de los casos, va a lograr una hipocresía. O sea, cuando esté delante de usted, él se va a portar o ella se va a portar como que en realidad usted tuviera razón. Dice el apóstol, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Subyugad la mente carnal, reformad la vida, y no se idolatrará el pobre cuerpo mortal. Si se reforma el corazón, ello se notará en la apariencia exterior. Si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, descubriremos tan incomparables encantos en Él que el alma se enamorará. Qué palabra más bonita, hermanos. Enamorarse de Jesús. ¿No son importantes los sentimientos? Claro que son importantes, hermanos. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona unida a otra si no le ama? Si no siente atracción por esa persona. ¿Cuánto tiempo puede durar esa relación? Dice, se aferrará a él, elegirá amarle y por admiración a él será olvidado el yo. Jesús será magnificado y adorado y el yo humillado y abatido. Pero profesar el cristianismo sin este amor profundo, es simple palabrería, árido formalismo y penosa rutina, perdón. Muchos de vosotros conserváis una noción mental de la religión, una religión exterior, aunque el corazón no ha sido purificado. Dios mira el corazón, pues todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se quedará él satisfecho con algo menor que la verdad en el fuero íntimo? Bueno, pero yo hago todo lo que puedo. Hermano, hermana, siga haciendo todo lo que puede. Pero si usted no está enamorado de Cristo, usted se va a quedar en este mundo haciendo todo lo que puede. El Señor no va a llevar a nadie que esté haciendo todo lo que puede. El Señor va a llevar a su reino a aquellos que lo amaron con todas sus tripas, porque esos son los únicos que en realidad quieren estar con Él, donde sea que Él esté. Toda alma verdaderamente convertida llevará las señales inequívocas de que la mente carnal ha sido subyugada. Hablo claramente. No pienso que esto desanimará a un verdadero cristiano. No quiero que ninguno de vosotros llegue al tiempo de angustia sin una esperanza bien fundada en su Redentor.
Resolved conocer lo peor de vuestro caso. Averiguad si tenéis una herencia en el cielo. Tratad verazmente con vuestra alma. Recordad que Jesús presentará a su Padre una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo habéis de saber que sois aceptos a Dios? Esa pregunta muchas veces la tenemos en la mente, ¿no? Estudiad su palabra con oración. No la pongáis a un lado por ningún otro libro. Ella os convence de pecado, revela claramente el camino de la salvación, saca a luz una recompensa brillante y gloriosa, os revela un Salvador completo y os enseña que únicamente por su misericordia ilimitada podéis esperar salvación. No descuidéis la oración secreta, porque es el alma de la religión. Con oración ferviente y sincera solicitad pureza para vuestra alma. Interceded tan ferviente y ardorosamente como lo haríais por vuestra vida mortal, si estuviese en juego. Permaneced delante de Dios hasta que se enciendan en vuestros corazones anhelos indecibles de salvación y obtengáis la dulce evidencia de que vuestro pecado está perdonado. ¿Cómo es esa evidencia? Es dulce, dulce. ¿Hay sentimientos? Claro que hay sentimientos. ¿Debemos buscar la paz completa de Dios cuando oramos? Claro que debemos. Pero cuidado, la paz de Dios no viene sin que antes venga el arrepentimiento, la tristeza por el pecado y el abandono del pecado. La esperanza de la vida eterna no se ha de recibir por motivos frágiles. Es un asunto que se ha de decidir entre Dios y vuestra propia alma y por la eternidad. Una esperanza que sea tan solo supuesta provocará vuestra ruina, puesto que subsistís o caéis por la palabra de Dios. En esta palabra debéis buscar el testimonio de vuestro caso. Allí podréis ver lo que se refiere lo que se requiere de vosotros para llegar a ser cristianos. No depongáis vuestra armadura, ni abandonéis el campo de batalla hasta haber obtenido la victoria y triunfado en vuestro Redentor. Oremos, hermanos. Oh, amado Padre, y yo te digo, amado, más por costumbre que porque en realidad te ame. Y no te lo digo por ofenderte, Señor, tú lo sabes. Lo digo siendo sincero y honesto, porque yo sé que si en realidad te amara, mi vida sería diferente en muchos aspectos. Señor, esta oración yo sé que es la de muchos de mis hermanos que están aquí presentes también. Padre, por favor, llévanos a la experiencia de amarte verdaderamente. Déjanos ver más claramente a Jesús. Déjanos tener mayor necesidad de Él. Si es necesario que pasemos por dificultades, que probemos más de cerca nuestra miseria, permite que así sea, Señor, pero no nos dejes sin la experiencia de amar verdaderamente a Jesús. Señor, acércanos a ti. No lo merecemos, Señor. Hemos sido hipócritas, falsos. Nos hemos contentado con chatarra, con cachureos. Ayúdanos a buscar el oro de la verdadera fe y a no contentarnos con menos que eso. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Ok, hermanos, voy a revisar el chat. Supongo que tal vez habrán pedidos de oración y bueno, si hay pedidos, escríbanlos o si los quieren expresar, como ustedes prefieran, o si hay comentarios. Hermana Alicia, es verdad, hermano Julio, la edad es un número, completamente de acuerdo. Dice Alicia Cuturrufo, eh, soy nueva en el adventismo y me he encontrado con muchos hermanos y hermanas que conocen las escrituras de manera histórica, pero están llenos de prejuicios y sapiencias, pero no conocen la experiencia de conocer y vivir con Jesús. Completamente de acuerdo, hermana Alicia, y yo he sido por muchos años uno de esos, pero le doy gracias al Señor Jesús, porque en los últimos años me alcanzó con el Evangelio. Quisiera decir algo, hermano. Adelante, hermana Jimena. Sabe que yo pasé por esa experiencia. Pasé por esa experiencia, no lo digo como dice Pablo, he alcanzado todo, no, con humildad. Eh, eh, Resulta que mi esposo se enfermó, vino la pandemia primero, se enfermó, tuve que estar al cuidado de él y después me enfermé yo por tanto trabajo de cuidarlo a él y, y después pasó esto y estaba trabajando, siempre trabajaba en una u otra cosa, en el Evangelio, directora y diferentes cargos. Y en el principio mi hijo, claro, lo tenía en casa, decía siempre, no, yo nunca voy a trabajar afuera porque quiero enseñarle lo más que pueda a mí. Y así él tuvo una experiencia linda al principio. Y resulta que, claro, y después de eso, claro, vino la pandemia eh, y resulta que estábamos en casa. Después me recuperé después de haberme enfermado y por eso entiendo esa experiencia. Y, y resulta que ya después recuperada me llamaron para tener un cargo en la iglesia. Y resulta que me dijeron que les diera la información a la secretaria en tanto tiempo. Le dije, ¿sabe qué? Voy a consultarlo con Dios. ¿Qué me dice? Ya esperé, esperé, ya. Y lo iba a aceptar el cargo, porque siempre desea trabajar, por Dios. Y resulta que pasó algo increíble. El Señor me dijo que no. Y eso fue increíble para mí, porque ya estaba como decía, sí, ya me gusta trabajar, voy a hacerlo, por Dios. Ese es el deseo, ese era el deseo de mi corazón. Y, y nadie sabía, solamente el Señor me dijo así, en mi corazón, ¿verdad? Me dijo, ándate para tu casa. ¿Sí? Así me dijo. Y, y resulta que yo vi una experiencia diferente en mi casa, porque desde entonces, cuando estaba en mi casa, empezaron a cambiar las cosas en mi familia. Empezó a mi hijo a estar en una comunión, mi esposo también, y eso lo noté porque lo veía. Y después, claro, empecé yo también a tener una comunión más íntima con el Señor que me invitaba a hacerlo. Y leí, en una de esas, leí una experiencia de una hermana de iglesia. Y justamente es lo mismo. Decía ella que estuvo 20 años en la iglesia y nunca tuvo una experiencia personal con Cristo. Me impresionó mucho eso. Y yo dije, ¿qué es entonces? ¿Por qué?
Y ahí justamente ella decía que jamás había tenido una experiencia con el Señor en, en la comunión y que ella empezó a meditar. Y yo decía, uy, qué importante, la meditación. Entonces, claro, y así yo dije, yo no voy a, ayúdeme, Señor, a entender eso también. Claro, muchas veces las personas no lo entienden, ¿qué es eso? Y así, y, y después de eso, personas me preguntaban a mí que estaban afuera, claro, todo el hecho de la pandemia, tantas cosas que pasaron, y después hermanos venían aquí, ¿qué debo hacer? Me preguntaban. Mira, le decía yo no te puedo decir anda, no anda, pero primeramente tú tienes una comunión personal con y Dios te va a decir. Esa era la, ¿por qué? Porque yo lo había vivido de la experiencia. Dios te va a decir dónde debes estar, el Señor lo sabe y te lo va a decir, pero estudia, o sea, tiene una comunión personal con Cristo, eso es lo primordial, lo principal. Eso les quería contar, la experiencia que tuve yo. Eso, hermano. Hermana Jimena, le agradezco mucho, le agradezco mucho. Yo quisiera aclarar algunas cositas, tal vez por lo que leí en los comentarios. Eh, en primer lugar, cuando, cuando hablamos de una experiencia con Cristo, no estamos hablando de una experiencia extrasensorial o de alguna situación, eh, digamos, específica, puntual, ¿no es cierto? Eh, que nos haga recordar ese momento de la vida y decir, wow, eso fue algo especial, fue algo sobrenatural. Nos referimos a una relación. Hermanos, los que, los que estamos enamorados, los que hemos vivido la experiencia de estar enamorados de nuestro cónyuge, sabemos lo que es tener una experiencia con esa persona. Y esa experiencia no es un encuentro aquí o allá, o un punto esto y lo otro, o un sentimiento aquí o allá. Se trata simplemente de una situación en la cual su ser entero se ve impulsado a vivir en cuanto a esa persona. No funciona, ya la vida ya no funciona sin esa persona. Todo tiene que ver con él o con ella. Cambian los afectos, cambian los objetivos. Cuidado, yo sé, hermanos, no crean ustedes que hay desconocimiento de eso. El enemigo también tiene una falsificación para esto. También lo tiene. Hay personas que caen en la meditación trascendental disfrazada de cristianismo, en los llamados ejercicios espirituales, en la oración contemplativa y otra serie de cosas que Satanás está siempre, hermanos, pero si para todo Satanás tiene una copia hecha en China, por así decirlo. Hermanos, para todo Satanás tiene falsificaciones. Pero miren, yo me quiero agarrar de algo que una hermana comentó aquí. La hermana, a ver, la hermana Patricia, sí, la hermana Patricia Araya preguntó, ¿los frutos del Espíritu Santo son sentimientos? Hermana Patricia, los frutos del Espíritu Santo ni son sentimientos ni son frutos. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es uno solo. La Biblia dice,
mas el fruto del Espíritu es. Sí, nosotros siempre usamos los frutos. ¿Por qué? Porque ahí Pablo nombra un montón de cosas en Gálatas 5, ¿no es cierto? Pero en realidad el resultado de la obra del Espíritu en la vida es el agape, es el amor de Dios. Ese es el fruto del Espíritu. El amor no es un sentimiento, pero todo principio verdadero de vida tiene sentimientos asociados, tiene afectos asociados. Usted siente el amor. Eso no quiere decir que el amor sea un sentimiento, pero se siente, ¿no es cierto? A ver, ¿usted siente el calor cuando se acerca a una estufa caliente con la mano? Usted siente el calor, ¿verdad? Y hasta se quema. Pero surge la pregunta, ¿entonces el calor es un sentimiento? No, el calor no es un sentimiento. El calor es un fenómeno físico que se puede estudiar y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Pero tiene un sentimiento asociado? Por supuesto que sí. ¿Produce en usted algunas cosas el calor? Claro que sí. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo primero que produce? Respeto. Respeto. El calor produce respeto. Cuando usted ve una llama, usted no se acerca tan fácilmente. Cuando usted ve un fierro rojo, le tiene respeto. Entonces, hermanos, el fruto del Espíritu no es un sentimiento, ni el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la templanza, la bondad, la benignidad, no son sentimientos, son principios. Yo le llamo algo así como los micronutrientes del amor o los sabores del amor. No son sentimientos, pero tienen asociados afectos, sentimientos, emociones. Se sienten, esas cosas se sienten, producen sentimientos. Usted no puede pretender practicar la bondad toda la vida sin sentir ni la más mínima atracción por eso, hermanos, hermana. No puede hacerlo. Es que yo no me puedo imaginar a una persona que le tenga paciencia a alguien sin sentirse atraída en lo más mínimo hacia esa persona. No me lo puedo imaginar. Después pregunta la hermana Patricia, ¿cómo es tener una comunión con Dios? ¿Es unirnos así como en este grupo? No, hermana Patricia, déjeme decirle que yo creo que no. No. Si Dios hubiese querido que la comunión sea así, yo creo que nos habría hecho a todos conectados a una computadora central, sin ojos, sin manos, sin piel, sin nada de eso. Pero no lo hizo así. Dios no quiere que nuestra comunión entre hermanos sea así como esta. Por eso es que considero tan importante que participemos en una iglesia, ya sea una iglesia en casa, o sea una iglesia formal, o sea lo que sea, pero que podamos vernos las caras, que podamos abrazarnos, que podamos tocarnos, que podamos hablarnos, contemplar el rostro de la persona que está hablando. Y a propósito, se me había olvidado prender la cámara.
Bueno, hermanos, la comunión con Dios lamentablemente no incluye verle el rostro, aunque tal vez por la imaginación podríamos llegar a contemplarle de alguna manera. Pero por eso es que es tan importante que tengamos comunión con Dios en medio de la naturaleza, porque nosotros no podemos ver a Dios, pero podemos ver sus obras creadas. ¿No les ha pasado nunca que ustedes están lejos de algún ser querido y que anhelan estar con esa persona y no la ven, pero tienen alguna cosita que esa persona les regaló, alguna ropita, algún adornito, cualquier cosa que esa persona les haya regalado, con mucho cariño? Y ustedes ven esa cosa y la toman en las manos y la miran. A lo mejor es un caballito y esa persona no se parece en nada a un caballo, pero ustedes están teniendo una comunión con esa persona, aunque esa persona no esté allí. Bueno, con Dios es algo parecido, mucho más profundo, porque en realidad Dios está allí, solamente que no lo podemos ver, pero podemos contemplar sus árboles, sus aves, su tierra, sus piedras, su cielo, podemos contemplar su agua y podemos llenarnos de gratitud, de contemplar todo lo que el Señor nos ha dado como muestras de su amor. Cuando los perritos se nos acercan y nos mueven la cola y nos piden cariño, cuando un gato se acerca y se arrastra su lomo por nuestras piernas, deberíamos recordar a un Dios amoroso que trata de acariciarnos a través de sus criaturas. Bueno, hay algunos pedidos de oración aquí, los vamos a leer ante el Señor. Dice la hermana Alicia, primero, la hermana Ana Gutiérrez pide por Ana Gutiérrez y señora Marlene e hijo Said. Bueno, le pedimos al Señor por ellos. La hermana Alicia pide por Laura y su familia, que están en estudio bíblico. Ivonne también, por Eliana, que terminó su estudio bíblico y pueda hacer un pacto con Dios. También pedimos a Dios por ellos. Hermana Miriam, yo también me sumo a su oración, que el Señor nos ayude a amarle conscientemente, que su sacrificio produzca en nosotros verdaderos afectos, que nos acerquemos a Él con cariño. La hermana Maggie le pide al Señor oración por su hermano, por su vida espiritual, porque pueda tener un trabajo por su familia. Amén. La hermana Berito da gracias a Dios por su cuidado, por sus bendiciones, y le pide a Dios por su vida espiritual y física, y da gracias por su amor. Amén. La hermana Ligia le pide al Señor por su hermana Lidia Gajardo. Tiene un problema en una vena que sangra en su nariz
y que le dé paz en su corazón. Pedimos también al Señor por eso. Amén, hermana Beatriz. Hermano, Sí, hermana Lucía. hermanito, disculpe, buenos días. Buenos días. Yo quisiera pedir por mi familia, por las personas que conozco acá en donde yo vivo, especialmente por Rocío Salas. Ese es mi pedido de oración, hermano, y gracias, gracias por la invitación para estar en este equipo de trabajo del campo. Ok, que el Señor responda esa oración también. La hermana Beatriz, ¿no es cierto?, nos invita a que no miremos para el lado, que consideremos este mensaje para nosotros, cada uno, por supuesto. Y dice, Ana pide oración a nuestro Señor por Giovanni, por Blanca, por su vecina Nelvi, por los niños y jóvenes, por las familias que tienen niños menores, por los adultos mayores que viven solos. También pedimos al Señor por ellos. Hermana Patricia. Hermanito, Sí, hermana Berito, adelante. hermanito, yo quería pedir se me olvidó el pedido de mi hermanito que está en la UCI, está ido total porque él como tenía había tenido 3 accidentes vasculares, él ha perdido la mitad del cuerpo, no no sabía hablar nada, y ahora empezó a convulsionar y lo llevaron a urgencia ayer, el sábado en la noche, y le dijeron de que le iban a hacer un escáner porque posiblemente se le ha ido la sangre al cerebro, y le hicieron el escáner el domingo y no encontraron nada. Entonces ahora está solamente dormido, ido, y le van a seguir haciendo exámenes, y yo pido por él porque para que el Señor le dé una oportunidad para que él pueda entregarse a él, pueda que no quede en tan malas condiciones y que el Señor haga su voluntad también con él. Se llama Carlos Aravena Pineda. Es mi único hermano de sangre hombre, porque las otras son hermanas. Así Amén. que, y pido por su familia también, porque la familia de él también están todos enfermos. Así que pido por ello que el Señor tenga piedad y misericordia, así como tiene de nosotros también. Amén. Gracias, hermanito.